Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a la cuarta clase del taller de escritura y argumentación, Comisión C2. Un gusto estar acá con ustedes. El día de hoy vamos a explicar el contenido de la clase 4, que se refiere a los subjetivemas y a la escritura de manera objetiva en un acta de audiencia. Para ubicarnos en el contexto donde estamos, hacemos un repaso de lo visto hasta ahora en el taller virtual. Hasta ahora tuvimos 4 clases virtuales. La primera clase hicimos una introducción, un análisis de ortografía, sustantivos, verbos, adjetivos, signos de puntuación. También escribimos una pequeña opinión. En la segunda clase nos introducimos a la escritura de los hechos de una demanda, un texto narrativo sucedido en el pasado. En la clase 3 seguimos escribiendo sobre hechos de la demanda, podíamos elegir entre un hecho civil, un hecho laboral o un hecho penal, con injerencia en lenguaje claro. Vimos que los textos se pueden mejorar con diferentes herramientas, como separación de textos, no repetir palabras, limitar el uso de gerundios, no utilizar fórmulas arcaicas, simplificar con verbos infinitivos, no hacer oraciones cortadas, etcétera, etcétera. Pero siempre, como venimos diciendo en cada clase, que no se debe eliminar información, sino que debe ser un texto coherente y cohesivo. Quedará en cada uno de ustedes utilizar el sentido común y establecer su propia forma de escritura. Antes que nada, este encuentro virtual lo quería dividir en 3 partes. La primera parte, hacer un breve análisis de la clase 3 y sus presentaciones sobre hechos de la demanda. La segunda parte, ingresar en el tema de subjetivemas, y la tercera parte, hablar sobre la escritura objetiva, borradura de personas y acta de audiencia. Comenzamos con la primera parte. He visto sus presentaciones de la clase 3, las he corregido de manera personal. A cada uno de ustedes le marqué en negrita sugerencias para mejorar. En general están bien, no hubo grandes complicaciones, salvo cuando en muy poquitos casos el texto era muy similar al original y la idea era simplificar o cambiar palabras, no copiar de manera textual. En otros casos se eliminó gran parte de la información y por ende el texto se debe hacer nuevamente, pero en general la mayoría ha entendido la consigna, han practicado y han tenido muy pocos errores que mejorar. Sin embargo, quería hacer una aclaración y sugerencias para que sigan perfeccionando su escritura. Mi pantalla. Bueno, he tomado algunas frases de sus presentaciones, no se sientan ofendidos ni mucho menos. Acuérdense que estamos en un taller, estamos todos practicando, aprendiendo, también los docentes, que continuamos estudiando. He tomado pequeñas frases que he visto que se han repetido en ejercicios y que se pueden mejorar. Por ejemplo, pensemos en la primera frase: la calle circula con mano derecha y doble mano, ¿no? Acá que si uno le lee literal, uno piensa que la calle es quien está circulando, ¿no? Obviamente se entiende que quiso decir que la calle tiene, o que el automóvil, ya sea el embistente o el embestido, circulaba por mano derecha y la calle era doble mano, ¿no? Por eso solicito que se mejore la redacción.
Pero este detalle no podemos escribir que la calle circula, porque una calle no circula. El que circula es el automóvil o una persona. Entonces, estar atentos a qué uno escribe, porque es muy importante saber hacia dónde vamos, ¿no? Y este error de interpretación o error de escritura nos puede perjudicar en el futuro. Bueno, a ver, otra oración. Por ejemplo, 12 de mayo del 2007, punto, me encontraba. Esta oración está tomada del principio de su texto. Acá lo que se busca es que sea una oración completa y coherente, ¿no? Uno no pone la fecha y pone un punto y seguido en el medio. La oración debe continuar. Estamos hablando de que tampoco hacer oraciones eternas, largas o párrafos interminables, sino que tal vez entre 13 y 4 renglones, a lo sumo 5 renglones por párrafo y una idea por oración está más que bien. Pero no cortar una oración al medio, porque eso genera confusión. Si uno ya empieza a leer ya con oraciones cortadas, después hasta se puede perder la idea. Otra cuestión es el uso de los gerundios. En el campo se vio el uso correcto y el uso incorrecto de estas formas gramaticales. Generalmente en el derecho, por tradición jurídica, histórica de la forma de escritura y la forma de hablar, es muy común ver y escuchar gerundios. ¿Mm? Hasta es muy común empezar con un gerundio. Pero en este caso se solicita que se elimine el uso abusivo de estas palabras y explicar nada más el día tal a tal hora, ¿no? Directamente llevarlo al verbo infinitivo y utilizar el gerundio cuando sea correcto. Otra oración. Ya había atravesado más de la totalidad de mi vehículo. ¿Mm? No, o sea, ¿qué quiere decir? Que la persona atravesó la totalidad de mi vehículo. Entonces, debe quedar claro quién atravesó, si la persona, el automóvil. Acá hay una zona gris. ¿Quién había atravesado? Otra oración. No obstante, llovía considerablemente. En esta oración estaba la idea muy cortada. Entonces, como dijimos al principio, tratar de que cada oración sea una idea completa y cerrada. No hacer oraciones cortadas, porque genera confusión. Otra oración, señor Bayardi, conociendo, bueno, se puede simplificar el gerundio por conocía. Otra, a raíz del siniestro, no, eso no es que está mal, sino que para no ser igual al texto original, se puede utilizar otro conector, como consecuencia, por ende, como resultado. Acuérdense que pueden cambiar los conectores, eso es fundamental. A veces se utilizan frases hechas, que la pueden utilizar en cualquier momento, no es que están mal, pero si en algún momento del texto encuentran otra opción de simplificar, se, la lectura de texto es mucho más amena. Acá vamos con otra. A las 18 horas del 12 de mayo de 2007. Por lo general se escribe primero la fecha y luego la hora. El día 12 de mayo de 2007 a las 18 horas aproximadamente, ¿no? Generalmente se utiliza así, no primero la hora y después el día. Primero ubicamos el día y luego la hora. Otra oración. Llovía copiosamente. Acá estamos hablando de una oración que se inicia diciendo eso. Falta un conector. A ver, ¿qué día? O sea, llovía copiosamente, ¿qué día? El día del accidente, el día siguiente, el día anterior. Debe quedar claro. Ese es un detalle que debe quedar claro. Si no se transforma en una oración cortada.
Otra cuestión que es interesante es no repetir palabras. Uno sin querer puede repetir, ¿no? Un error bastante frecuente que lo puede pasar a cualquiera. Ejemplo, cuando circulaba por la calle 54 en su sentido de circulación. Se repite, circulación, circulaba con circulación. También se ha repetido muchas veces el que, o el o el automóvil, automóvil, automóvil. Pueden cambiar por automotor, eh, vehículo, usar sinónimos. También no es necesario volver a repetir los datos de la persona. Se coloca en el primer párrafo eh, los datos de la persona embestida. En este caso iba acompañado por su esposa. Y luego también los datos, además del automotor, de la persona embistente. Pero no es necesario otra vez volver a colocarlos en los párrafos siguientes. Se puede usar un sinónimo, el de embestido, el de embistente, el demandado, ¿no? El accionado, el accionante accionado, actor demandado, etcétera, etcétera. Esas fueron algunas sugerencias para mejorar en la escritura de los hechos de la demanda. Acuérdense de oraciones completas, no que en cada oración haya una idea. Acuérdense de los párrafos que no sean extensos, no más de 5 o 6 renglones. Acuérdense de los signos de puntuación, separar eh, las ideas y que tengan también un orden lógico, ¿no? Cuando uno escribe los hechos, no sé, que no necesariamente tienen que ser los hechos de la demanda, sino cuando uno cuenta una historia, está narrando una historia, generalmente se empieza de lo más antiguo al presente. Uno no, si uno invierte los roles o va cambiando constantemente ese orden, genera confusión en el lector. Como dijimos, en el lenguaje claro, uno de los principios que se busca es no solamente exponer en nuestro escrito todo nuestro conocimiento, inteligencia, creatividad, sino también estar pensando en quién lo va a leer y realmente cómo lo va a leer y qué puede llegar a entender. Porque si nos ubicamos dentro de los hechos de la demanda, estamos pensando que estamos dentro de un juicio, ¿verdad? Entonces, ¿quién lo va a leer? Lo va a leer el abogado de otra parte, tal vez el cliente, y también funcionarios del juzgado o el tribunal. Entonces, antes de escribir el texto, tener pensado, bueno, a ver qué queremos lograr del texto, qué queremos transmitir. Escribir todo desordenado, no, primero ordenar esas ideas, saber qué es lo importante. Bueno, ubicación de la fecha, la hora, quiénes son los sujetos, el actor demandado, en dónde fue la circunstancia, la calle, ¿no? Los vehículos, establecer los datos, establecer una puesta en escena. Luego de eso, comentar cómo se produce el siniestro, ¿no? No escribir directamente, bueno, chocaron, ya está, no. Escribir qué pasó previamente, en qué calle venía cada uno, ser específico, acuérdense siempre de ser específico. O sea, escribir, por ejemplo, venía por la calle 54, está bien, pero ¿en qué parte de la calle 54? Eh, Llegando hacia 2, a mitad de calle, o llegando hacia 3, y llegando hacia 3 si ya había pasado la intersección o estaba o frenó. Son esos pequeños detalles temporales que hay que tener en cuenta. Entonces, ser específicos a la hora de relatar brevemente qué pasó antes del accidente, ¿no? Cómo venía manejando la víctima, por dónde salió el invistente, o se salió atrás de otro auto. Nombrar brevemente las condiciones de clima, porque no es lo mismo un día de sol, que hay buena visibilidad, que un día de niebla, o de noche, o de mucha lluvia. Este, luego de eso, bueno, nombrar brevemente cómo se produce el choque, en qué parte del automóvil se produjo la colisión, si fue de costado, atrás, de,
la parte cercana al motor, de la parte cercana al baúl. A partir de eso, además también de la velocidad, no es lo mismo chocar a los 20 kilómetros que a los 40, que a los 60 o a los 80. Entonces, esa es la base que nos daría una relación de causalidad con los daños. Por ejemplo, si se choca a 20 kilómetros, los daños no pueden ser muy grandes. O sea, tiene que haber una relación. Ahora, en base a todos esos factores se puede determinar, bueno, es lógico que hubo tal daño, no sé, se rompió la chapa de pintura y algunas partes del motor, especificar cuáles, del automotor embestido. O en el caso que si hubo víctimas, esto también se puede nombrar y ahí también hay que ser específicos. Daños materiales por una parte y daños físicos por otra. También se nombró a que intervino la fiscalía, porque intervino las pericias de la policía. En la vida real, la policía en un accidente de tránsito, ¿no? Solamente interviene cuando hay daños físicos. Si solamente hay daños materiales, por ejemplo, se rompió el paragolpes, ¿no? La policía pericial o científica no interviene, porque solamente se activa cuando hay daños físicos de importancia, desde lesiones leves para arriba, ¿no? Lesiones graves, homicidio, un culposo, etcétera, etcétera. Acuérdese siempre de tomar postura, o se está del lado del actor o del demandado, ¿no? Uno no puede estar en el medio diciendo, por ejemplo, bueno, hubo un choque y la verdad que salieron todos bien, no pasó más nada, no, no. Porque uno en una demanda, además por obligación y nuestro deber de abogados, que está regulado por la ley de ejercicio profesional 5177, nos establece que debemos defender un interés y no debemos eh, perjudicar ese interés. No podemos hacer negociaciones incompatibles con otra parte, o estar en el medio o estar defendiendo a otra parte. No, nuestra postura es defender una petición y lograr el mejor resultado posible. Acuérdense, como dijimos la semana pasada, que los abogados tenemos, nuestra profesión se basa en una obligación de medios. No vayan a decir resultados. No, porque además eso es una causa grave de falta ética que puede dar lugar a sanciones, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, también como los médicos no pueden decir, bueno, si hago este tratamiento 100% seguro que... No, no. Nosotros ponemos todo nuestro intelecto, toda nuestra capacidad, nuestra argumentación, etcétera, 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 o sea, todos nuestros medios, para que el que decide es un juez. Y obviamente nosotros podemos tener cierta probabilidad de lo que puede llegar a pasar, pero a veces no. A veces son casos muy discutidos, muy novedosos, que, bueno, se basa en una interpretación o vaya a saber por qué factor, y a veces la sentencia que uno cree que puede ser favorable hacia nosotros no es favorable. Y frente a eso no hay que alarmarse, sino continuar con nuestra labor, apelar, seguir en la siguiente instancia, y si la Cámara de Apelaciones tampoco nos da la razón, bueno, analizar si seguimos en la tercera instancia, que es la Corte. Entonces, no dijimos de tomar siempre posiciones, es muy importante estar a favor de uno o del otro, no podemos estar en el medio. Y eso debe estar claro en el escrito de los hechos de la demanda. Ustedes, porque han tomado, obviamente el escrito estaba puesto así, que tomen postura a favor del investido. Pero tranquilamente en el futuro, cuando les llegue al cliente, puede ser que sea al revés, ¿no? Ustedes defienden al que invistió, el invistente. Entonces dijimos que, bueno, que no prometan resultados, eso es muy importante. Además, ustedes imagínense que no estarían sujetos a ese resultado. Imagínense que encima la decisión depende de un tercero, que es el juez. Y además los tiempos de la justicia, o tiempos de juzgado, los tiempos procesales. No, no, entonces eso no es ético. Y puede ser causal de un problema en el colegio de abogados. O también de mala praxis, en un caso muy extremo. Entonces, pero ahora solamente nos abocamos a la escritura simple de un hecho hipotético
de un caso hipotético, este, pero tomen en cuenta la estructura de cómo narrar hechos, ¿no? Aunque sea cortito, poquito que estamos haciendo en este curso, porque esta estructura que estamos viendo le sirve para otros fueros, fuero penal, fuero laboral, administrativo, etcétera. Ya va a haber tiempo de analizar la cuestión jurídica, doctrina, sentencia, probatoria, y solo van a ver en otras materias. Acá nos abocamos en este punto, que es muy importante, de los hechos de la demanda, que deben estar explicados de manera ordenada, con los datos precisos de ambas partes, su postura, explicar el detalle, obviamente si ese detalle es a nuestro favor, mucho mejor, ser consciente de lo que uno escribe, ¿no? Porque hay que estar pensando, bueno, yo escribo esta idea y a ver qué respuesta o cómo irá a atacar el otro abogado de la otra parte en una contestación de la demanda. Entonces, es mejor prevenir y no escribir cualquier cosa. Además que lo que cuando uno escribe tiene que estar fundamentado en una prueba. Uno no puede escribir así por así y no tener prueba para fundamentar, porque eso se cae como agua. Entonces, por eso ahí vemos que luego toda la escrito de la demanda tiene que ser coherente. Nosotros acá vemos un solo punto que es, un acápite que es hechos de la demanda. ¿Sí? Por favor, obviamente no, en este curso no pasó, pero me ha pasado en otro curso que me han escrito directamente una demanda entera copiada de internet. En el medio estaban los hechos de la demanda, encima pero tampoco los hechos eran el ejercicio del campus. No, acá solamente se pide hacer hechos de demanda, pero también tenemos que ver que eso forma parte de un escrito mayor, que es la demanda, que tiene sus partes. Por lo general, el derecho es estructurado. Que tenga un orden y estructura simplifica la transmisión de conocimiento. Imagínense que por eso hay un código procesal que establece formas, plazos, tiempos, momentos. Y a esto vamos, ¿no? En materia procesal existe un principio de preclusión, ¿no? Según bueno, si no hay prescripción, uno tiene un tiempo para iniciar una demanda, ¿verdad? Ahora, cuando uno inicia la demanda o envía una carta de documento, uno no puede volver para atrás y decir, no, la verdad que me faltó este punto y, ¿no? O no, esto que puse acá no va, y disculpame en el segundo escrito, no, este no va, no. Uno tiene que estar consciente que cuando uno está escribiendo es un momento. Pasado ese momento no se puede volver para atrás. El Código Procesal igualmente establece que se puede ampliar una demanda cuando se suceden hechos nuevos, pero tienen que ser hechos nuevos con alguna relación que sucedieron después. O sea, es muy limitado. Lo que sí, ustedes piensen que una vez que inician la demanda y describen los hechos, tienen que ser concisos, claros y precisos, y saber que en el futuro gran parte de la discusión va a ser sobre lo que ustedes escribieron. Entonces, ser conscientes y estar pensando encima, todo que eso va a tener relación con la doctrina, jurisprudencia, normativa, pruebas, estar pensando que eso tiene que convencer al juez y también estar pensando cómo lo va a receptar la otra parte y cómo lo puede llegar a atacar. Entonces, por eso tienen que ser oraciones cerradas, con la información eh, concisa, que no haya lugar a dudas, porque si ustedes dejan lugar a dudas o faltó una información, el otro abogado, si se da cuenta de eso, puede entrar por ahí y atacar por ahí. Ejemplo, no queda claro si realmente el demandado era el demandado, ¿no? Ustedes escribieron eh, una información que no iba o lo omitieron. Entonces, ¿cómo se puede seguir el juicio si no quedan claras las partes? ¿De qué sirve discutir todo lo demás como se produjo el hecho? Entonces,
hay datos fundamentales. ¿Mm? Lo que no se puso en el escrito de demanda en los hechos, luego en el futuro no se puede volver a enmendar o salvar. Entonces, practiquemos en esta etapa de cursada, escribir como salga, y bueno, si hay error no hay problema, acá estamos todos para aprender. Este, y con estas sugerencias yo creo que van a andar bien. Bueno, como saben, siempre tienen el grupo de WhatsApp para consultar, o también el campus, la mensajería interna o el mail. Esa fue la primera parte de esta charla. La segunda parte hablamos sobre subjetivemas. ¿Sí? Los subjetivemas que los vemos en la clase 4. ¿A qué nos referimos con los subjetivemas? Nos estamos refiriendo a formas lingüísticas que tienen que ver con los valores, ¿no? Con la subjetividad. En el campus van a encontrar que hay un texto que habla sobre este tema. Léanlo, porque acá lo que estamos hablando es en la transmisión de una idea, de un conocimiento, y que las palabras son un medio. Ahora, las palabras no solamente transmiten ideas, sino que también atrás hay un lector, hay un autor, un escritor, que tiene una carga valorativa, vivencias, emociones, historia, cultura, momento histórico, etcétera. Entonces, todas las palabras tienen un factor de subjetividad, ¿no? De emoción, de cuestión de valores. Por eso acá, en este punto, analizamos eso, ¿no? Los subjetivemas. Los subjetivemas donde se estudia la ideología, la axiología, bueno, a ver qué quiso decir. ¿Mm? Ustedes van a leer en el campus que no solamente esto se aplica a los adjetivos, sino que también hacemos referencia a los sustantivos, hacemos referencia a adjetivos, adverbios, verbos. Entonces se van a encontrar con un ejemplo de un tema, ¿no? Siempre los temas, como se dan cuenta, se pueden escribir de diferentes maneras. Lo vemos generalmente con los diarios, ¿no? El mismo tema puede estar a favor o en contra, pero siempre sigue siendo el mismo tema. Entonces, para darle ese color, eh, ese tono, ese sentido, esta herramienta de palabras, construcciones, frases, expresiones, hacen que tenga otra valoración, o por lo menos en el intento de persuadir, ¿no? Porque acá estamos siempre en la idea, ¿no? de esto, de intentar convencer o generar alguna emoción, ¿no? Se dice que la emoción a veces es más fuerte que la razón. Entonces, ahora, en el mundo del derecho, obviamente prima la razón, porque si vamos a estar sujetos a las emociones del juez, ¿no? Estaríamos en un peligro. Y dice, bueno, no, la verdad que me dejo de lado la ley porque me gustó cómo escribió el abogado, el actor, y no me gustó cómo escribió el demandado. No, no, no. Nosotros, nuestra ciencia busca la razón, porque eso hasta ahora sería nuestro único sistema de establecer justicia y no dejarnos llevar por las emociones. Sin embargo, podemos hacer un análisis de estas palabras que pueden dar fundamento o fuerza a nuestra idea. Entonces, veremos que tenemos un texto sobre maternidad sustituta o subrogada, o conocido como alquiler de vientres, y hay dos versiones. Una versión explicativa, tratando de ser lo más objetiva posible, sin tomar partido ni a favor ni en contra, sino que lo explica como un concepto para estudiar.
¿no? Dice, eh, lo que habitualmente es la práctica que hace una mujer para llevar adelante un embarazo, ¿no? Ahora, como segundo ejemplo, el mismo tema explicado con palabras que tienen una mayor carga valorativa, ¿no? Ella empieza diciendo, una empresa que comercializa seres humanos. Esa es una idea muy fuerte. La idea de comercializar, ¿a qué nos remonta? Uno piensa en los esclavos, ¿no? En la venta de personas, ¿no? Es algo que ya está abolido por la mayoría de las constituciones del mundo y que actualmente se sigan comercializando seres humanos es trágico. Entonces, pues estamos hablando de la maternidad subrogada, ¿no? La comercialización. Entonces, es fuerte. Esa es una palabra o un subjetivo con mucha carga valorativa. En este caso, negativa. Fue contratada por el adinerado conductor a cerca de 50 años, ¿no? Otra palabra, adinerado, que quiere decir que solamente es un proceso que las personas ricas lo pueden pagar y no en los precios de las clases medias y clases más bajas. Veamos otro, ¿no? El niño que sobrevivió, ¿no? La palabra sobrevivir también, como si fuese una práctica terrible, violatoria de derechos humanos, como si fuese un holocausto, una especie de, de muerte de niños, es fuerte, ¿no? Otra palabra, esta selección de laboratorio que el negocio de los vientres, el negocio, ¿no? Siempre cuando se habla de negocio y se involucran cuestiones éticas de seres humanos, genera una confusión, una molestia, ¿no? ¿Cómo negociar con seres humanos? ¿Dónde queda la dignidad, ¿no? Los derechos personalísimos, la esencia del ser humano? Estos ya son problemas de la ética y de la filosofía. Entonces, como un pequeño texto con estas palabras, por ejemplo, perverso, un desprecio por la vida más indefensa, la pérdida de identidad, la privación de su madre, negocio de manipulación y comercialización. Obviamente, se respetará su postura de quien lo escribe, pero podemos analizar las palabras en sí mismo, ¿no? Cómo estas palabras refuerzan una idea, ¿no? Un objetivo que quiere demostrar todos los males que produce el alquiler de vientre. A diferencia del texto anterior que hacía una explicación un tanto objetiva sin tomar partido. Y obviamente nuestra profesión, en algún momento cuando haya que tomar partido en un expediente judicial, estas palabras pueden reforzar lo que ustedes escriben. Pero el único límite es el sentido común. Si ustedes hacen un abuso de estos subjetivismos, hasta puede ser poco creíble. Y la idea es que sean creíbles, que sean convincentes, que sean firmes en lo que ustedes proponen. Bueno, entonces vemos que hay diferentes subjetivismos, afectivos, evaluativos. La palabra axiología se refiere al estudio de los valores, ¿no? Lo bueno, lo malo, bueno, lo verdadero, lo falso. Eso respecto de estos dos textos. Bueno, ahora también podemos analizar los sustantivos. Los sustantivos cuando se añade un sufijo, ¿no? El hacho o hacha o ete o aso, ¿no? Por ejemplo, como un hacho, casucha, ¿no? Uno dice la casa está bien, pero la casucha tiene un sentido negativo. O la casona puede ser viejo, vejete, ¿no? Un sentido muy peyorativo. Gol, golazo, tiene un sentido positivo en ese caso. Acá siempre lo que estamos analizando es la interpretación, ¿no? Si uno dice, otro ejemplo, la casa de José es una tapera. Tal vez entre amigos o entre familiares hasta puede ser un chiste o
momento de acercamiento íntimo, pero en otro ámbito la misma frase puede generar problemas, ¿no? Es muy despectivo hablar de una casa ajena. Entonces, el hecho de la tapera, que en sí mismo tapera no dice nada, no es algo negativo, pero tener en cuenta qué efectos puede llegar a tener ese subjetividad en el lector. También implica la forma en que se dice, en el momento en que se dice y en el tono en que se dice. En cuanto a los adjetivos, podemos analizar, bueno, eh, afectivos, axiológicos. Por ejemplo, una escena terrible, ¿no? Remarcar esa escena que no fue ni fea ni una escena que uno no quiere, sino terrible. Son palabras que tienen su peso, ¿no? Una casa grande, es largo, un hombre ambicioso. En cuanto a los adverbos, bueno, tenemos los modalizadores de la enunciación, los que implican un juicio, ¿no? Posiblemente, quizás, sin duda, ¿no? Posiblemente deja abierto a más de una posibilidad. Generalmente en un escrito de los hechos de la demanda, o imagínense, ustedes tienen que estar dentro de un juicio, por ejemplo, civil, y tienen que solicitar un escrito, uno tiende a ser conciso y cerrado, no dejar abierto una posibilidad. Ejemplo, ¿no? Uno solicita una cuenta bancaria porque posiblemente ingrese dinero. Y no, ese posiblemente el juzgado va a entender, pero ¿qué me quiere decir? ¿Que sí, que no? No, eso debe ser cerrado. Pero acá lo analizamos a ver cuántos efectos puede llegar a tener esa palabra. Quizás, sin duda, en efecto, de hecho, eso acercan sobre la realidad, aseveran, es una afirmación. Ejemplo otro, ¿no? Apenas me alcanzó para hacer la torta. Apenas, bueno, un sentido disminutivo, o el casi perfecto. Entonces, tener en cuenta que en principio nuestros escritos deben ser cerrados y no dejar lugar a confusión. Pero este tipo de palabras pueden servir según el caso, las circunstancias de la persona o de la víctima o del victimario, pueden reforzar una postura, ¿no? Apenas no lo vio y lo invistió. Ustedes lo verán en cada caso particular. Los verbos, ¿no? Eh, no utilizar siempre los mismos verbos, usar la variedad de la lengua, ¿no? ¿No? Gustar, desear, querer, van a ver. Hay verbos, por ejemplo, espantar a los clientes, es muy fuerte, ¿no? Se puede decir, Márquez, una empleada que no atiende bien a los clientes, pero espanta a los clientes es muy despectivo. Otra, García es un jefe que ladra a los empleados. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que es un animal García, ¿no? Es mucho, ¿no? Que es una persona intratable, una persona haciendo un abuso de poder. Entonces la palabra ladrar, que es muy fuerte. Yo supongo que ese tipo de palabras dentro de un proceso judicial se puede utilizar en alguna declaración testimonial o del imputado o de la víctima, cuando, bueno, hay que remarcar eh, lo que uno dijo o lo que la persona recibió como insulto. En el final del texto, bueno, van a encontrar una serie de verbos que por favor anótenlos, que son de mucha utilidad para los ejercicios y que sirven para no repetir palabras. Porque cuando hay que, ejemplo, ¿no? Hay que tomar posición acerca de la verdad de un tema. Y se puede decir confesó, confesar, admitió, reconocer, pretender, revelar, o
un juicio acerca de la fuerza, ¿no? Afirmar, aconsejó, pidió, rogar, gritar, proferir, también susurrar. O una descripción, explica, aclara, cuenta, repite, expone, argumenta. Esta lectura ustedes la van a entender sin ningún problema, no, no presenta gran dificultad. Ahora, en cuanto a la actividad de subjetividad y demás, ustedes tienen que leer un texto, es una noticia de página 12, que habla sobre una huelga de mujeres en Capital Federal, donde hubo algunos disturbios e intervino la policía. Lo que se analiza acá es en el texto la carga valorativa o la fuerza de algunas palabras. Ya vemos, bueno, obviamente analizamos que es una noticia de página 12, como todos ya saben, obviamente que todos los diarios tienen una tendencia o una ideología. Página 12 es bien conocida, ¿no? La tendencia que tiene. Y ya el título genera polémica, ¿no? Un descontrol policial para cazar mujeres. Ustedes van a ver en el texto, aquí pantalla, un segundo, analizar qué palabras o encontrar qué palabras tienen una carga valorativa importante. Por ejemplo, ¿no? La multitudinaria marcha del 8M, ¿no? Multitudinaria implica, no, o sea, no es una gran marcha, es una multitudinaria marcha. Impresionante, abismal. Violencia de género, ¿no? Una palabra que actualmente tiene muchísima carga valorativa. Palabras también menores de 18 años, también los menores, fueron violentamente detenidas, violentamente, ¿no? No fueron mal detenidas de forma legal, sino violentamente, demostrar el abuso policial, sin identificación no civil. Entonces, a ver qué otra palabra, bueno, hecho gravísimo de acá, ¿no? Cacería de mujeres, como si estuviéramos en plena selva o cazando animales, ¿no? La idea de matar, ¿no? Uno caza para matar, comer, atrapar, lo que sea. Entonces, encontrar este tipo de palabras, otra vez, mujeres violentadas, desarticular protesta, ¿no? Actuaron en grupo y sin previo aviso, arrojándose sobre mujeres desprevenidas y aisladas, ¿no? Ahí muestra la indefensión de las mujeres. Acá, bueno, saliendo de la pizzería, obviamente demostrando que no hacían conflicto. Y así en el texto van a encontrar muchas más palabras. Entonces, leen el texto, marquen y analicen estas cargas valorativas. Luego en el foro tienen que escribir un sustantivo, un adjetivo y un verbo, explicar qué quiere decir y qué carga valorativa tiene. Y con eso estaría hecho esta actividad. Ahora pasamos a la tercera parte de la clase, que se refiere a la escritura de manera objetiva, borradura de personas y acta de audiencia. Pasamos al otro lado de la vereda, ¿no? Por una parte recién vimos los subjetivemas, que tienen que ver con la subjetividad, las emociones, ¿no? En tomar una posición, ya sea a favor o en contra, y bien marcada con estas emociones, que su uso puede ser muy interesante porque lo que tenemos acá en las palabras, ya sea escritas u orales, tenemos un gran poder, porque decimos que nuestra herramienta fundamental de trabajo es la palabra. Ya sea docentes, alumnos, abogados, todo el sistema del mundo del derecho, la palabra. Con la palabra podemos construir, podemos destruir, podemos generar situaciones o no. Entonces, analizar las palabras en detalle, ser conscientes de todo el efecto que puede llegar a tener nuestro escrito. Y si sabemos
hacia dónde queremos, o sea, si sabemos a quién queremos persuadir, bueno, o tenemos una idea de todos estos valores, puede ser que nuestro resultado sea más acertado. Cada uno luego decidirá si esto lo utiliza esta herramienta para bien o para mal. Eso quedará en su libre conciencia. Pero darnos cuenta del poder terrible que tenemos en las manos que estamos trabajando, ¿no? Las palabras, la escritura, la oratoria, hasta más, hasta podemos pensar esos grandes discursos de la historia que han quedado inmortalizados en el tiempo, ¿no? Porque han dicho tanto en tan pocas palabras, y esas palabras perduran en el tiempo por su carga valorativa que tienen. Entonces, saber en dónde nos estamos introduciendo y hasta dónde podemos llegar con las palabras. Bueno, entonces les comentaba que ahora pasamos a la tercera parte de este encuentro virtual, que es la escritura de manera objetiva, ¿no? Quiere decir que tratamos de eliminar palabras que puedan generar confusión, como cacería, ¿no? Es, bueno, sacar toda la carga emotiva. ¿En qué momento utilizamos textos objetivos? Bueno, en principio se utiliza dentro del mundo del derecho en la actividad judicial, ¿no? O sea, del otro lado del mostrador. Nuestros hechos de demanda, nuestra actividad como abogados, no necesariamente tiene que ser eh, totalmente objetiva. Puede tener cierto color. Pero los tribunales, a la hora de hacer actos jurídicos y tomar nota de las situaciones, no pueden tomar posición a favor o en contra hasta que dicta sentencia. Entonces tienen que ser de la manera más objetiva posible. Siempre teniendo en cuenta que estamos dentro de un mundo de subjetividad y que por más que el texto sea objetivo puede dar lugar a diferentes interpretaciones. Lo vemos cuando se sanciona una ley o, bueno, o el Código Civil o algún artículo de tal código procesal, etcétera, que está pensado en escritura de manera objetiva, pero da lugar a interpretaciones. Entonces, lo que se busca es llegar a esa objetividad plena, lo cual es imposible, pero por lo menos hacer el intento. Entonces, dijimos que el juzgado, el tribunal, no puede tomar posición previamente, es más, hasta sería una causal de recusación del juez, por eso es imparcial, ¿no? Y a la hora de recabar información de lo que va sucediendo en el juicio, debe transcribirlo o ingresarlo al expediente de manera objetiva. Y acá practicamos en el acta de audiencia. Lo que vemos acá del acta de audiencia se puede aplicar a los diferentes fueros: civil, laboral, penal, administrativo, etcétera. Hasta puede ser un acta policial. Entonces, nos abocamos a que el acta se puede utilizar cuando en una declaración testimonial se debe constar fielmente lo que dijo el testigo, o cuando hay una manifestación de la víctima, o cuando hay una defensa del imputado. Obviamente todas esas cuestiones están reguladas en el Código Procesal. Entonces, van a ver en el campus que hay una referencia al Código Procesal Civil de la Nación, que es muy similar que es similar al Código Procesal Provincial. Y también hay una mención al Código Procesal Penal de la Nación, que también es similar al Código Procesal Penal de Provincia de Buenos Aires. Entonces, vemos que, como dijimos recién, se aplica foro civil, laboral, penal, administrativo. Y ahí van a ver, bueno, en las audiencias, supongamos que estamos dentro de un juicio civil y se toman audiencias de las partes, ¿no? El proceso civil
es un proceso que debe ser escrito. Esencialmente es un proceso escrito, no es un proceso oral. Sin embargo, hay un movimiento que intenta agilizar esta cuestión para que no sean expedientes interminables e introducir audiencias orales. Pero ¿qué pasa? Estas audiencias deben estar asentadas en un escrito. Y he aquí la importancia de esto, porque si se hace una audiencia y se discutió sobre temas esenciales, cruciales, palabras precisas, y no quedó asentado en el acta, esto puede perjudicar a una de las partes, o por ende beneficiar a otra parte. Entonces, vemos acá en el artículo 125 del Código Procesal Civil de la Nación, bueno, la forma de las audiencias y habla de que el acta debe, o sea, debe ser un acta sobre los hechos que se discutieron, abreviado y de lo expresado por las partes. ¿Mm? Y vemos, bueno, obviamente acá una explicación de cómo se da una audiencia. No, em, están, bueno, los abogados, está el secretario que transcribe, etcétera, etcétera. Van a ver que a veces no hay tiempo, y esto sí, esto es un factor que ocurre día a día, que las audiencias pueden durar, hay a veces cortas y a veces largas, ¿no? Pero también la vorágine del trabajo, hacer todo rápido, puede ser que dé lugar a algún error o no se puso la palabra justa. Entonces, por eso se busca que sea de la estructura de la forma más objetiva posible. Obviamente, antes de cerrar un acta de audiencia, se lee en voz alta a las partes para corroborar que la información es correcta. Y en ese momento sí se puede salvar. Pero no se puede volver a enmendar pasado, bueno, un montón de actos jurídicos, no. Por eso dijimos que existe el principio de preclusión. Lo que se hizo en ese momento, luego no se puede modificar. Entonces, también ser conscientes y estar atentos a esos detalles. Tal vez, no sé, un error en el documento, un error en la fecha, un error en algún detalle. Y los casos a veces se ganan o se pierden por pequeños detalles. Van a ver que hay un modelo de una situación donde una persona, en este caso, ahora pasamos, recién estamos hablando del fuero civil, ¿no? Y ahora hay un ejemplo del fuero penal, que es muy diferente. Antes de ir a este punto, las actas, todas las actas se escriben en tercera persona. Hasta ahora hubo algunos casos que ustedes escribieron en primera persona los hechos de la demanda, ¿no? Pero en las actas se escriben en tercera persona, ¿no? Esto importa porque de esta forma se busca que sea objetivo y que tenga un léxico apropiado a la actividad judicial. Entonces, ustedes van a escribir un acta en tercera persona. No se escribe el acta en primera persona. Además, esta cuestión de escribir en tercera persona se habla que es la borradura de personas. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando uno escribe en tercera persona, en cierta forma está minimizando la responsabilidad de la persona que cometió el hecho. Entonces, por eso puede ser una pequeña estrategia para intentar minimizar la responsabilidad de una persona. Bien, ahora con el ejemplo, dijimos que es del fuero penal, que es muy diferente. Hay una declaración del acusado, ¿no? El acusado, bueno, que sería el imputado. El estado de un imputado es un estado jurídico donde está regulado por el Código Procesal Penal. Si ustedes quieren ver en el artículo 308 del Código Procesal Penal de Provincia de Buenos Aires,
Reitero, esto es optativo, si lo quieren ver, no se toma en la cursada ni mucho menos, pero para que sepan cuál es el marco jurídico, artículo 308 y siguientes establece el procedimiento de un imputado en el caso de que tenga que, bueno, se lo llame a declarar. Pero momento, estamos en el mundo de derecho y se activan todos los principios y defensas de un imputado, que son defensas constitucionales, ¿no? Tienen ahí toda una historia y esto lo van a estudiar en la materia respectiva. Obviamente el imputado, cuando se le acusa de un delito, tiene que estar basado en pruebas, no se puede acusar porque sí. Tiene que estar determinado un hecho, una relación de causalidad, y se aplica el principio de inocencia, ¿no? No, el hecho de ser imputado no significa fielmente que fue el autor del delito, sino bueno, que hay indicios, pero tranquilamente si sigue la investigación, esa persona puede terminar en libertad o libre de cargos. Ahora, pero analicemos esto, ¿no? La palabra imputado para el mundo que no es del derecho genera, tiene una carga valorativa, ¿no? En la televisión enseguida, bueno, en los diarios aparece la palabra imputado, no sé, el presidente fue imputado, o la presidenta, o alguien que tenga poder y aparece imputado en un expediente, eso eh, genera motivos para desconfiar o genera un control de masas, ¿no? En el mundo del derecho, la imputación solamente es un estado momentáneo del proceso que sujeto a prueba, que luego se analizará si realmente es el autor o no. Pero no, cuando se aplican los principios procesales, no se presume la inocencia, la presunción de inocencia. Eso es fundamental. Y acá esta persona, en este ejemplo, se lo invita a declarar, pero también se aplica otro principio. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? En la antigüedad los juicios eran un mamarracho, ¿no? Se imputaba o se acusaba a cualquiera, es más, a opositores políticos, ¿no? O lo que sea, se inventaban los juicios y se los obligaba a declarar y reconocer un hecho que no fueron partícipes. Entonces, frente a esa injusticia terrible, se activan estos principios. Bueno, nadie está obligado a declarar contra sí mismo. ¿Sí? Por eso, el imputado tiene el derecho de declarar o no declarar. Si quiere, si no quiere declarar, no pasa nada, el proceso continúa, es un derecho constitucional, y esa cuestión no genera presunción de que es el autor, ¿no? Eso se respeta dentro de un expediente. En este caso, la persona accedió a declarar. Entonces, esta sería la introducción, el marco para que ustedes vean dónde estamos parados. La persona declara y cuando obviamente declara, acá hay un ejemplo de que, nuevamente es un caso hipotético, analizamos el párrafo de esta persona que se llama Luis López, vemos que no utiliza muchas palabras, que tiene un bagaje cultural un tanto precario para expresarse, y en base a eso se tiene que hacer un acta de audiencia. ¿Por qué? Bueno, además está en juego su defensa, ¿no? Está en juego su libertad. Y la persona del secretario que transcribe esa información debe ser lo más fiel posible en lo que quiso decir. Esa transcripción debe ser lo más acertada posible. Entonces vemos, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Se presenta y, bueno, se toman los pasos previos de determinación de la persona y se le invita a declarar previamente comunicación de estos derechos, que puede no declarar. Ahí también el abogado puede estar acompañando, pero no puede intervenir, no puede dirigir la declaración a la persona. Puede tal vez sugerir, pero no más que eso, sino que la declaración es un acto jurídico del imputado, ¿no? El abogado al lado no puede intervenir.
Entonces, acá está el ejemplo, ¿no? Dice, miren jueces, mi nombre es Luis López, soy argentino, nací el 9 de noviembre de 1985, Resistencia, Yanchaco, soy hijo de Pedro López, hijo de María Lichi, soy soltero, tengo dos críos de 13 y 10 años. ¿No? Bueno, obviamente habla de una forma eh, que se puede mejorar, ¿no? Soy soltero, tengo dos críos, no, nadie... esa información debe constar en el acta de audiencia, pero para eso hay, abajo van a encontrar un modelo que ustedes lo pueden tomar como sugerencia. Obviamente está en tercera persona y sabemos, ¿no? Esperen que comparto pantalla. Vemos, Luis López, argentino, nacido, acá, nacido en tercera persona, el 9 de noviembre de 1985, en Resistencia Chaco, DNI tal. Obviamente acá no estaba el DNI, pero el DNI siempre va. Hijo de Pedro López vivo, María Lichis vivo, soltero, vendedor ambulante, con instrucción primaria completa. Entonces, vemos que acá se eliminó todas estas palabras y se puede transcribiendo de manera objetiva en tercera persona utilizando algún conector, como nacido él. Acá vemos otro conector. ¿Se acuerdan que en la actividad anterior vimos, a ver, acá, ¿no? Explica qué, aclara, cuenta, repite, expone, argumenta. Son conectores que los vamos a usar acá. Manifiesta que consume distintos tipos de drogas y alcohol. Acá tomen en cuenta esto, no se debe perder información. Si la persona dijo, consumo varias drogas, pasta base, marihuana, me gusta el alcohol, y lo mezclo con pastillas, esa información se debe respetar. No es lo mismo decir, consumo drogas, que consumo varias drogas y especificar cuáles, porque la droga puede ser cualquier cosa, no es lo mismo consumir marihuana que cocaína eh, todas las semanas. Entonces, esa información se debe respetar. Acá esta vez también es interesante, ¿no? Solo llegué a terminar el colegio primario. Bueno, escribir eso, ¿no? Escribir que tiene primario completo. Ejemplo, no poner que tiene estudios incompletos. ¿Por qué? Porque estudios no sabemos que si son universitarios, terciarios o secundarios. Si no, bueno, debe estar aclarado que es instrucción primaria completa. Acá vemos otro conector. Invoca una discapacidad en el brazo tal. Tiene una condena anterior dictada. Entonces vemos cómo se utilizan los conectores. Ustedes comprueben que deben estar toda la información. La dirección, tiene que estar la información en este caso de la discapacidad, que tiene una condena. Obviamente acá, bueno, manifiesta que no declarará, dado que no se trató del homicidio, se le acusa de homicidio de Fernanda Suri. Pero vemos como hay un intento de transcribir en tercera persona con conectores. Bien, entonces para cerrar este tema, van a hacer actividad 2, que es sobre borradura de personas. Van a, esperen, comparto pantalla. Tomando en cuenta ese modelo de acta de audiencia, pueden leer de conocimiento general el proceso penal, van a ver los artículos que mencionamos. Si quieren el artículo específico en el proceso penal de Provincia de Buenos Aires, es el artículo 313. El artículo 313 que establece la forma de la declaración. Específicamente dice, salvo que aquel prefiera evitar su declaración,
se le hará constar fielmente en lo posible con sus mismas palabras. O sea, tiene que ser objetivo, pero la información no se puede eliminar, porque esos pequeños detalles pueden ser fundamentales para su defensa. Cuando ustedes lean el proceso penal, bueno, van a encontrar eh, los tipos de delitos. Hay delitos eh, de instancia privada, delitos públicos de instancia privada, de acción de dependiente de instancia privada. Esto sirve para entender el marco donde estamos trabajando esta actividad. Van a leer, y obviamente acá en el artículo 18 de la Constitución Nacional se encuentran los principios del proceso penal que hablamos, ¿no? Acá, por ejemplo, que dijimos recién, nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. ¿Mm? Es similar a la defensa en juicio de la persona y los derechos. Todos estos temas los van a estudiar en las materias respectivas, en profundidad. Acá solamente nos abocamos al acta de audiencia, que debe ser de escritura objetiva. A esta actividad estén atentos porque puede ser que se utilice en algún momento en algún examen. Entonces, tenemos la consigna, bueno, tienen que transcribir la declaración que está acá abajo. En tercera persona, por favor, esto en tercera persona, no vayan a escribir en primera persona. Entendiendo que usted sería el secretario o secretaria del juzgado, la idea es no, no transcribir de manera textual, ¿no? No solamente cambiar conectores y en tercera persona, sino, bueno, acomodar también las ideas. Podemos ver que, bueno, el texto es parecido, ¿no? Lucía, señores jueces, mi nombre es Lucía Gómez, argentina, nací. Acá se puede decir, Lucía Gómez, argentina, nacida el día 6 de julio de 1987 en La Pampa. No sé, ejemplo, no estoy pensando en voz alta. Desde los 4 años vive en Clorinda Formosa, etcétera, etcétera. Acuérdense de utilizar los conectores, manifiesta, expone qué, declara qué, asevera qué, afirma qué, y por favor, no eliminen la información. Ustedes creen que tal vez, no sé, que la información de los nenes, ¿no? Martín y Lucía, uno de 5 y uno de 3. Eso tiene que estar. No pueden decir tuvo 2 nenes y ya está. No, poner los nombres y las edades. Porque ustedes, como secretarios, no pueden tomar posición ni a favor ni en contra. Tal vez esa información sea importante en el futuro y, y debe estar de manera específica. Entonces, vayan comprobando toda la información, denle un orden, acuérdense de separar los párrafos y utilicen conectores. Pueden tomar como modelo el texto que está en la explicación, que está acá abajo. No se preocupen si no sale perfecto, lo vamos a corregir. Acá lo importante es que ustedes empiecen a practicar estas dos formas de escritura, con carga valorativa y sin carga valorativa, ¿no? De escritura de manera objetiva. Son dos herramientas que a ustedes en el momento justo les pueden dar un uso. Entonces, hasta acá hemos visto, bueno, un repaso de la clase 3, los hechos de la demanda, con algunas sugerencias de lenguaje claro, un análisis de los subjetivemas, las cargas valorativas, las actividades, y terminamos con análisis de manera objetiva de un acta de audiencia. Esta es, de manera optativa, pueden leer el Código Procesal Penal de Provincia de Buenos Aires, artículos 308 y siguientes, para entender de qué es un imputado, qué son los principios que se vinculan a él. Lean, bueno, el acápite sobre el proceso penal para sumar conocimiento. Bien, damos por finalizado este encuentro virtual
La semana que viene, próximo martes, a las 18 horas, haremos otro encuentro por Zoom. Pido disculpas por el día de ayer que tuve problemas con internet y terminamos haciendo la clase por celular y no pude grabarla. Esta clase de hoy es una repetición de los temas que vimos ayer. Ya estoy solucionando ese inconveniente de internet para que podamos hacer clases por Zoom entre todos y evacuar consultas, ¿no? Y responder las cuestiones que ustedes tengan dudas que sirven para todos los compañeros. Como siempre, les agradezco que ustedes están acá, estudiando, haciendo este esfuerzo, sumado que la pandemia, el cansancio mental, el cansancio de los oídos, espero haber sido claro y preciso. Como saben, me pueden consultar en cualquier momento. Bueno, los aliento, como siempre, a seguir. Ya estamos en septiembre, queda, el año se pasa volando, y bueno, sigan estudiando y van a ver que todas estas herramientas son de muchísima utilidad. Les mando un saludo.